todos por venir. Vemos que la sala sigue llenándose. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por venir. Como comentaba, en aproximadamente 30 segundos vamos a estar partiendo. Estamos esperando que la sala termine de llenarse desde nuestro lobby virtual. Bien, ya superamos las 3 cifras. Y Muchas sigue gracias a subiendo. todos. Y sigue subiendo y seguimos contando. Es como un people meter. Al menos partimos bien. Bien, en 10 segundos estamos partiendo. Muchas gracias a todos los que ya se han conectado, que se conectaron tempranito. Bien, ahí siguen entrando algunas últimas personas. Y perfecto. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a esta instancia del webcast series de EY, en que vamos a estar hablando de inteligencia artificial para la continuidad y resiliencia. Muchísimas gracias a todos por atender a esta sesión. Es verdaderamente un gusto poder ver que estos temas van tomando interés en la audiencia y en particular pensando en estas situaciones que vamos a requerir ser capaces de continuar, ser capaces de continuar siendo resilientes. Bien, la agenda del programa para el día de hoy, digamos, nos vamos a tomar estos 5 minutos donde básicamente nos vamos a presentar y quiero darles algunas poquitas instrucciones de cómo podemos interactuar, cómo nos vamos a poder comunicar, ya que hemos destinado un espacio importante al final para preguntas y respuestas, ¿ya? Nos vamos a tomar también ahí unos minutos para hablar en términos amplios y en términos de contexto de la inteligencia artificial, de este gran fenómeno, qué es lo que pasó en estos últimos 4 años que ha generado este boom que probablemente todos ustedes están escuchando. Y luego de 9:45 a 10:15 les vamos a contar de dos casos chilenos reales implementados en que ya la inteligencia artificial está haciendo a empresas más continuas, más resilientes, ¿cierto? Y preparándose ya a lo que va a ser nuestra nueva normalidad. Y de 10:15 a 10:30 vamos a tener este espacio para Q&A. Algunas instrucciones básicas, vamos a usar un módulo que se llama de Q&A. Entonces, si ustedes van a la parte de abajo, a algunos les va a aparecer arriba también, aparece unos cuadros de diálogo con la letra Q y A, ¿cierto? Y ese es el espacio donde van a ustedes a postear las preguntas, ¿ya? No vamos a usar el chat, vamos a usar ese espacio de Q&A, ¿ya? Esa es la mejor manera de hacerlo, ¿ya? Y como les digo, hacia el final vamos a dejar estos 15 minutos donde vamos a estar respondiendo las preguntas, así que ustedes participen en el minuto que quieran, apenas ustedes tengan preguntas, déjenlas posteadas porque nosotros ya las estamos leyendo y vamos a poder abordarlas al final. Bien, bien, entonces nos vamos a presentar a los dos expositores de hoy. Mi nombre es Patricio Cofré, soy socio del área de consultoría de Ernst Young, EY Chile, y nada, me apasiona la tecnología, me apasiona el poder ver estos avances, las capacidades a las que podemos llegar cuando nos apoyamos por los medios tecnológicos y eso es un poco lo que me llevó a la inteligencia artificial y en particular a estos casos que les vamos a contar hoy en día. Mm, yo estoy casado con Macarena, ahí está una foto con ella, y tenemos a un patito chiquitito ahí que ya está dando sus primeros pasos en el laptop, digamos, y ahora en la cuarentena no nos ha quedado otra opción. Y ahí me acompaña Jaime.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Caicedo, soy socio de Pato, lo conozco desde la universidad, hace más de 20 años que trabajamos juntos, desde la época universitaria, haciendo proyectos y otras cosas. Eh, Tal como comentaba Pato, yo creo que uno de los puntos que más nos une es justamente esa pasión por la tecnología, esa pasión por la innovación, esa pasión por hacer cosas nuevas. Y eso yo creo que nos ha mantenido trabajando juntos por tanto tiempo. Bueno, junto con este concepto de ser ingeniero y estar buscando siempre hacer cosas nuevas, eso también de alguna manera lo llevo a mi familia. Ahí, como pueden ver en la foto, está mi señora Marcela y mi hijo José Manuel. Y ahí no he tenido que recurrir como pato todavía a pasarle el laptop, así que ahí hemos estado utilizando para esta cuarentena juegos de mesa y otras cosas. Y estábamos jugando al Carcassonne de Star Wars y ahí está mostrando algunas piezas. Así no hemos tratado de pasar lo mejor posible en esta cuarentena. Ha sido difícil, pero aprendiendo a sobrevivir, se podría decir. Fenomenal. Bien, bueno, y este webcast, esta instancia de webcast en particular es parte de una serie más larga que es la serie del marco de resiliencia empresarial. Entonces, la invitación es a que participen. Están publicados en el mismo sitio donde encontraron esta invitación, si no, les va a estar llegando también por invitación. ¿Ya? Y este marco de resiliencia empresarial se basa en tres grandes pilares, en tres grandes pasos. El primero es el now, ¿cierto? Y eje de cómo continuar, cómo resistir el paso de la ola, cómo ponernos de pie, digamos, y empezar a funcionar. Luego viene el next, que tiene que ver con cómo empezar a generar capacidades de resiliencia, es decir, vendrán otras olas, vamos a seguir golpeados, ¿cierto? Y la resiliencia es una capacidad que se puede trabajar, que se puede desarrollar, que la resiliencia nace de los materiales, pero a poco las personas nos empezamos a tomar el término y hoy también es un término empresarial. Las empresas pueden ser resilientes y esa es una capacidad que se puede desarrollar. Y luego vamos y la última fase ya es del beyond, ya que es esta nueva normalidad, cómo nos vamos a transformar para operar en escenarios que son cambiantes, viene una nueva normalidad y eso nos va a obligar a convertirnos y ese es esta tercera parte del modelo de resiliencia empresarial. ¿Ya? Hay nueve aspectos dentro de este espacio, digamos, en que los distintos instancias de este webcast se van a ir haciendo cargo, ya hemos visto algunas cosas de finanzas, hemos visto cosas de inversiones. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de tecnología y así en adelante vamos a seguir con esta serie cubriendo los distintos aspectos del modelo. Bien, entonces para partir queríamos contarles o introducirlos un poco en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a tratar ahí de desambiguar un poco los términos para después ir dando paso a los casos que tenemos preparados para el día de hoy. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, eso nos pone de entrada en el mundo analítico, en el mundo del análisis. Y dentro del análisis hay distintos tipos. ¿Ya? Los primeros tienen que ver con un poco tratar de entender, bueno, ¿qué ocurrió? Que esas son las primeras preguntas analíticas que nos hacemos, ¿ya? Y tiene un poco que ver con eh, entender, ¿cierto? Descriptivamente qué es lo que ha pasado, qué son un poco esta realidad que estamos viviendo, poder describirla, ponerle número, cuantificar. ¿Ya? Y son muchas de las cosas que nos dejó desarrollos tan interesantes como el Business Intelligence, que apuntaba justamente a eso, a tener una alimentación continua de respuestas al que ocurrió a través de técnicas como la visualización. Luego tenemos otras preguntas un poco más, digamos, pasado el descubrir, el darse cuenta del qué ocurrió. Vienen preguntas como el por qué ocurrió, ¿cierto? Y que ya nos van acercando al cómo me preparo, ¿cierto? Entonces, el por qué ocurrió también. Hay excelentes técnicas de dashboards, de, de scorecards, ¿cierto? Que tienen una estructura, es decir, no es solo una visualización que trata de mostrar una hipótesis particular, sino que hay un modelo por detrás que nos va aislando efectos y nos va permitiendo poder ir entendiendo algunos por qué. ¿Ya? Luego, ya una pregunta un poco más sofisticada tiene que ver con el qué ocurrirá, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene esta connotación de futuro, tiene esta connotación de qué es lo que viene, tiene esta connotación predictiva, ¿ya? Y eso nos llevó quizás del mundo más visual, del mundo
de la explotación visual de la información al mundo predictivo. Entonces eso trajo consigo mucho desarrollo estadístico y muchas de las técnicas que ya existían en la estadística, pero puestas al servicio del análisis, ¿ya? Y luego ya viene un poco la pregunta y es el qué debo hacer. Y el qué debo hacer tiene varias implicancias. De partida que hay una acción que se toma, ¿ya? Y segundo, hay también un criterio de optimización. Entonces también nos lleva a otras ramas del desarrollo científico que tienen que ver con cómo o cuál del pool de acciones que tengo a mano son las que me van a maximizar un efecto, ¿ya? Un efecto que estoy buscando. Entonces, y cuando ya estamos hablando de acción, aquí es donde se abre todo el mundo de la automatización inteligente. La automatización inteligente tiene que ver con todas las actividades que hemos sido capaces de una u otra forma de robotizar, de transformar en una actividad empresarial robotizada. Y en esto quizás lo más común o lo que más han visto es el RPA o el Robotic Process Automation, ¿ya? Que tiene que ver con distintas actividades que somos capaces de generar un robot digital capaz de ir ejecutando esas acciones. Acciones como el rescatar información desde la web, transcribir información en un nuevo sistema, inyectarlo en algunos sistemas corporativos, etcétera, ¿ya? Luego viene todo el mundo del RPA cognitivo, ya donde además vamos a agregar las capacidades cognitivas de estos sentidos, los sentidos más similares a los sentidos humanos, donde además este RPA va a ser capaz no solo de tomar y transcribir algunos elementos, sino que también de ver, por ejemplo, contar cuántas personas hay en una imagen, determinar, digamos, si es un paisaje o es un escenario indoor, ¿cierto? Son distintas cosas de la cognición que vamos a agregar a esa capacidad de RPA. Luego vienen los chatbots, ya que están presentes en un 10-15% del total de actividades empresariales que hemos visto ya robotizadas en los clientes, y tiene que ver con un poco el cambio de interfaz. Ya es la interfaz, ya deja de ser solo el formulario, la web, sino que esta interfaz empieza a comunicarse naturalmente con nosotros, nos hace preguntas, nosotros les hacemos otras. Entonces, es un cambio de interfaz, naturalmente incluyendo a las dos anteriores, con capacidades cognitivas y con capacidades de automatización, ¿ya? Y la última ya es la inteligencia artificial, en la cual nos vamos a enfocar en todo este tipo de automatizaciones en las cuales nosotros no vamos a guiar el proceso, nosotros no vamos a programar, no vamos a definir las reglas, sino que todo va a ser sin una programación explícita, ¿ya? Y eso es lo mágico, eso es lo nuevo, ese es el cambio de paradigma que nos trae la inteligencia artificial, bajo la cual, a diferencia quizás de varios de los puntos anteriores, no vamos a hacer una programación explícita, sino que acá vamos a entrenar, vamos a mostrar casos. Esta es una inteligencia capaz de entender lo subyacente detrás de muchos casos que yo soy capaz de mostrarle. Bien, en general la inteligencia artificial se trata de tres grandes ramas. Uno es la capacidad perceptiva, ¿cierto? Cómo me alimento de la diversidad de inputs que puedo tener, ya, y estos hoy pasan a ser una cámara, un micrófono, distintos sensores. Una bonita capacidad que tiene esto es que es invariante a esos formatos, digamos, todos los formatos son leíbles en la medida que tengan un correlato digital. Entonces, si yo digitalizo la onda de audio, digitalizo el video, finalmente puede ser input de una inteligencia artificial. La capacidad de razonar, ya que es esta capacidad de inferir y de poder tomar una decisión, ¿cierto? Y finalmente la capacidad de actuar, ya de comunicarse, de transcribir, de ejecutar una acción sobre un sistema. Y en esto es súper importante y una característica novedosa que nos da este cambio de paradigma, este cambio de forma de ver las cosas, es la capacidad de adaptación. ¿Ya? Entonces, así como el escenario cambia, así como el futuro se hace incierto, ¿cierto? Esto tiene la capacidad de readaptarse, de tomar el nuevo input, tiene capacidad de olvido, ya que era algo que también nos costaba mucho con las técnicas usuales. Acá existe el olvido y el olvido es súper positivo, ¿es cierto? Pues nos permite ir botando ideas preconcebidas, nos permite ir botando aprendizajes ya tenidos en base a evidencia que sí. En todo esto es
que en el razonamiento, así como les hablaba de percepción, razonamiento y acción, que en el razonamiento todas estas técnicas se llaman parte de las inteligencias artificiales estrechas, es decir, que ninguna de ellas es tan completa, ni una de ellas tiene una, capacidades múltiples, sino que son todas muy enfocadas y que tienen fines muy, muy específicos, que son los fines para los cuales los entrenamos. Es decir, que eso abre un espacio de desarrollo súper interesante para nosotros, de ser capaces de combinar estas inteligencias estrechas para poder resolver un fin, como por ejemplo asistir a un cliente, asistir a un postulante, un fondo, poder alertar de una situación. No hay una inteligencia grande, gigante, hay muy poco desarrollo en eso. Hoy lo que más tenemos y tenemos muy a la mano, e incluso más a la mano de lo que creemos, son estas inteligencias estrechas. Y si desarrollamos esa capacidad de combinarlas para fines específicos, tenemos un espacio de desarrollo fenomenal para nuestras organizaciones y para el país. Jaime, ¿qué ha pasado en los últimos 4 años en esto? Bueno, ahí para ir complementando la introducción que hacía Pato, para nosotros es súper importante lo que ha ocurrido en los últimos 4 años porque es en este marco de tiempo donde esto ha explotado y ha crecido de forma bastante exponencial. Y para nosotros en particular, este evento de hace 4 años es fundacional en este sentido. Ahí lo que estamos viendo en pantalla es el partido, una de las partidas de marzo del 2016 entre Licidol y AlphaGo. AlphaGo es de alguna manera un desarrollo en inteligencia artificial que había sido generado por una empresa de Google que se llama DeepMind para justamente ponerse como meta, como desafío competir con un humano en uno de los juegos de tablero más complejos que se hayan creado, que es justamente el Go. ¿Y por qué es tan complejo? Tal vez respecto a lo que es el ajedrez, tiene mucho que ver con el tamaño del tablero. Es bastante más grande que un tablero de ajedrez, por lo tanto el número de combinaciones es mucho más alta. Y en ese sentido, es muy interesante este caso fundacional, porque cuando uno revisa prensa de la época, de Corea fundamentalmente, esto se juega mucho en China, en Corea del Sur, y justamente desde Corea del Sur es que tenemos acceso a la información de prensa, de lo que decían estos especialistas del Go, serían como los Pedros Carcuro en nuestro paralelo respecto al fútbol. Antes de la partida se habló bastante de este tema y los especialistas, ¿qué es lo que comentaban? Que veían muy lejano todavía que un robot, una inteligencia artificial generada por los humanos pudiera vencer al que se considera el mejor jugador de Go del último tiempo. De hecho, Lee Sedol había sido de alguna manera 18 veces campeón mundial de Go. Entonces estamos hablando de un Messi, de un Maradona del Go. Y se habló mucho respecto a eso. Y finalmente se generó la partida entre los días 9 y 15 de marzo del 2016, como les comentaba. Y lo más interesante de todo es que AlphaGo ganó. Le ganó de las 5 partidas que jugaron, ganó 4. Entonces, eso generó toda una polémica y todo un tema de análisis respecto y haciendo tal vez un poco el parangón con lo que fue el juego o los juegos, mejor dicho, entre Kasparov y Deep Blue 10 años antes de esto. Eh, También se habló mucho de que esto había sido arreglado, de que no podía ser que esto ocurriera. Por lo tanto, con toda su maquinaria publicitaria, Google dijo, no hay problema, si quieren, volvamos a jugar. Porque también de los temas que empezó a salir en esa prensa de estos especialistas es que empezaron a decir, mira, si en realidad fue verdad que ganó 4-1, puede ser porque Lee Sedol ya está un poco más retirado, no está en el pic de su carrera. Seguramente si jugara con alguien que está en el pic de su carrera en este minuto, esta inteligencia artificial seguramente no va a poder ganar. Por lo tanto, como vamos a ver en la siguiente lámina, Google dijo no hay problema, o sea, básicamente DeepMind a través de, a través de un comunicado dijo no hay problema, coordinemos y agendemos esa partida. Y ocurrió un año después, el año 2017, entre los días 23 y 27 de mayo de ese año, donde la versión de ese minuto de AlphaGo jugó contra Kiji, que era en ese minuto el campeón mundial de Go. Y lo que ocurrió fue bastante más impresionante. Lo barrió. Fue 3 partidas a 0, no fue necesario jugar más partidas. Y cuando uno nuevamente revisa prensa de la época, empieza a leer cosas bien interesantes de parte de los especialistas. Empiezan a aparecer frases como del estilo, vi creatividad en algunos de los movimientos de este robot. Me sorprendieron algunos de los movimientos. Yo no habría generado un movimiento como ese, me habría ido tal vez por otro lado. Por lo tanto, los especialistas, los mismos
que habían criticado mucho la partida un año antes, como que se rinden frente a la evidencia de lo que estaban viendo con sus propios ojos, que era básicamente que un robot, este tema, eran de alguna manera difíciles de pensar, incluso lo catalogaban de creativo, comentaba Pato hace un rato, de esta inteligencia artificial estrechas, más particulares, que de alguna manera nos van sorprendiendo día a día con cosas bien interesantes. Después de esto, Google en el fondo anunció que no iba a seguir desarrollando juegos, sino que se iba a abocar a otros temas, pero eso finalmente no fue tan respetado y siguieron desarrollando AlphaGo. Para los que estén interesados en ese caso, hay un documental en Netflix súper interesante, lo pueden buscar por AlphaGo y es sorprendente porque muestra un poco también como la parte más precaria del desarrollo de esto, el equipo, cómo de alguna manera se preparaba para esto. Lo que realmente es interesante y de alguna manera yo creo que ha alimentado todo lo que ha sido esta discusión de los últimos años respecto al future of work, del impacto tal vez negativo que pueden llegar a tener estos temas de inteligencia artificial en nuestra vida diaria y en los temas del trabajo, tiene mucho que ver con esto que les estoy presentando en este minuto. ¿Qué es lo sorprendente de AlphaGo? La versión siguiente, una vez que vencieron a Kiji, generaron una nueva versión que le llamó el AlphaGo Zero. ¿Y qué es lo que es interesante? Lo que estoy mostrando, ese gráfico que sale en pantalla, por un lado, si se dan cuenta, en el eje X están los días, desde 0 días hasta los 40 días, y en el eje Y está el ELO, que es el rating básicamente que se ocupa para medir en muchos juegos la capacidad del jugador, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? A través de un tipo de entrenamiento que se le llama de reinforcement, o sea, de reforzamiento, esta versión de AlphaGo jugando contra sí misma y contra las versiones anteriores, que eran básicamente el AlphaGo League que había ganado el 2016 y AlphaGo Master que había ganado el año 2017, logra en 40 días transformarse en el mejor jugador de Go que el mundo haya conocido o del que se tenga memoria o se tengan antecedentes, superando los 5.000 puntos de rating. Nunca ningún ser humano ni ninguna máquina había logrado superar eso. ¿Y qué es lo sorprendente? Que lo hace entrenando contra otras inteligencias artificiales y contra sí mismo en 40 días. Ni siquiera un humano, si se pusiera eso como meta, en 40 días podría transformarse en el mejor jugador de Go de la historia. Ni siquiera en una vida completa seguramente se puede lograr eso, porque tampoco tenemos registro de que eso haya ocurrido. Por lo tanto, esto es lo que de alguna manera yo les diría que alimenta bastante como este temor que existe respecto a la inteligencia artificial. Con Pato somos más de la línea de una mirada positiva respecto a estos temas. Para nosotros la inteligencia artificial en el fondo, como tal como estamos viendo, aumenta nuestras capacidades, nos pone nuevos desafíos, aumenta todo lo que podamos de alguna manera generar en el futuro, pero al mismo tiempo alimenta también este temor de, oye, si en 40 días un robot puede hacer esto, ¿qué podrá hacer en el futuro? Siendo que además no necesita dormir, no necesita descansar, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera alimentó, como les decía, estos hitos fundacionales alimentaron toda una serie de sucesos que han ocurrido en los últimos 4 años respecto a lo que se conoce como el human parity, la paridad humana. O sea que robots o inteligencias artificiales estrechas, como comentaba Pato, o particulares, logren la misma tasa de error, la misma tasa de acierto, va a depender del tipo de test que se corra, en ciertas tareas cognitivas del ser humano. El año 2016 se logra paridad humana, por ejemplo, en reconocer objetos en una foto, en una imagen. O sea, un robot en ese minuto ya tenía lograr reconocer con la misma tasa de acierto vasos, botellas, platos dentro de una foto tal como lo hace un ser humano. Luego, el 2017 se logra paridad humana en el speech recognition, y de alguna manera todos aquellos que nos están escuchando que ocupan asistentes digitales de su teléfono, por ejemplo Siri, seguramente se han dado cuenta que desde finales de 2017 y comienzos del 2018 hubo un aumento bastante genial respecto a la capacidad, por ejemplo, de Siri de reconocer nuestra voz, porque logra de alguna manera la paridad humana. Luego, en enero del 2018, se logra una paridad humana que no se esperaba para esa época, sino que para tal vez más hacia el 2025, que es comprensión de lectura. Y ese test es bien interesante porque se le hacen preguntas acerca del texto, como por ejemplo, ¿quién fue el protagonista? ¿Dónde sucedieron los hechos? Y tal como lo hace un humano, la máquina contesta en función de los datos mismos que encuentra en la lectura, que lo encuentro genial desde el punto de vista. Y como les digo, se esperaba para un poco después, se adelantó bastante eso. Luego, en marzo del 2018, se logra la paridad humana en traducción.
y no en cualquier traducción, de hecho, del chino mandarín hacia el inglés y viceversa, que es una traducción sumamente compleja, sobre todo desde el punto de vista de que el chino finalmente son caracteres que expresan ideas, no son palabras propiamente tales, por lo tanto, incluso un traductor humano le cuesta traducir esos textos de un lado para otro. Luego también en agosto de ese mismo año, de 2018, se logra paridad humana o muy cercano a la paridad humana en lograr síntesis. O sea, si yo te cuento una historia, el robot logra de alguna manera resumirlo de una forma muy cercana a como le haría un ser humano. Y eso es realmente genial. Pero como hemos estado conversando, son lo que se llaman inteligencias artificiales estrechas. Están enfocadas en un fin, en una capacidad cognitiva del ser humano particular. Todavía no llegamos a esto que se conoce como la inteligencia artificial de uso general o fuerte, que finalmente debiera ser capaz de dominar distintos ámbitos a la vez. Y ya bastante más cerca en el tiempo, esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo últimamente. En septiembre del año 2019 se logra paridad humana en diagnóstico médico. De hecho, se había logrado un tiempo antes. De hecho, el gobierno chino había publicado, de hecho lo pueden encontrar en YouTube, meses antes de esto, había publicado un concurso, básicamente un enfrentamiento, por así decirlo, entre un grupo de unos 60 médicos chinos contra una inteligencia artificial para diagnosticar cáncer, donde la inteligencia artificial vence a los médicos, pero no se había dado mucho rédito a, a ese challenge porque finalmente no se pudo tener acceso a los datos de entrenamiento, por lo tanto en el mundo científico siempre ese tipo de cosas donde no se muestra finalmente cómo se logró genera un poco de suspicacia, pero en este caso, el de septiembre de 2019 que estamos presentando en pantalla, sí se presentó los resultados, los datos de entrenamiento y se puede decir que ya se logró paridad humana en diagnóstico médico. Y el uso que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en día, ya en febrero de 2020 se empezó a utilizar en China inteligencia artificial para diagnosticar el COVID-19 también, ¿ya? Súper. Bueno, y entonces ahora la idea es en estos minutos poder contarles de dos casos reales de implementaciones en Chile, que tienen que ver con aplicaciones de esta inteligencia artificial, ya de esta capacidad a veces de sin programación explícita, sino que más bien de entrenamiento y cómo esas han sido capaces de ayudar a estas organizaciones a ser más resilientes, a poder seguir adelante en este contexto, ya en un contexto que sin precedentes y que ha sido, digamos, muy sorpresivo. ¿Ya? Un poquito de contexto sobre asistentes virtuales, y los asistentes virtuales han demostrado ser un gran aporte en esto. En la medida que nos hacemos más digitales, tenemos que escalar nuestra capacidad de soporte, nuestra capacidad. ¿Ya? Y los asistentes virtuales, como decía Jaime, Alexa, Google, Cortana, Siri, que probablemente ustedes interactúan a diario, digamos, es importante ver algunos números. De partida, hay más de 300.000 bots activos. Este es un número que ofrece Facebook, ya algunos son bots de voz, otros son bots de texto, pero son 300.000, digamos, o sea, hay una capacidad de 300.000 bots que están hoy respondiendo preguntas de comercios, de organizaciones y que tienen un poco esta capacidad de poder darnos soporte en cualquier horario, ¿cierto? Y con una capacidad de escalamiento gigante. ¿Ya? O sea, esto puede crecer en segundos a muchísimos agentes. La estadística actual habla de 90 millones de smart speakers solo en Estados Unidos. ¿Ya? O sea, este fenómeno Alexa, Google, Siri, ya son más de 90 millones de unidades. ¿Ya? Y Gartner también proyecta que al final de este año, el 85% de las interacciones de servicio va a haber sido respondida por un agente virtual. ¿Ya? Entonces, imagínense el tamaño de esto, piensen en todas las acciones de soporte, de preguntas, de consulta, ¿cierto? La estimación es que del orden de un 85% va a haber sido respondida por un agente virtual. Microsoft hoy cuenta también con una estadística de 500.000 desarrolladores registrados que ya están desarrollando en tecnologías de asistentes virtuales. Para Microsoft, los asistentes virtuales pasan a ser las nuevas apps, en el sentido de que tienen esta capacidad más cognitiva de crecimiento, ¿ya? Y no tan confinada a los fines de una aplicación. 12 lenguajes ya soporta
una de estas tecnologías. Y una estadística de Forbes habla que el 60% de los millennials han interactuado con bots y el 40% los usa de manera regular. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el tamaño de la asistencia virtual hoy en día. ¿Ya? Y también hay ciertas tendencias importantes. Por ahí, por el año 2015, se rompe también un hito, y es que las aplicaciones de mensajería, el WhatsApp, el Facebook Messenger, etcétera, supera en número de usuarios a las redes sociales. Entonces, eso también es un cambio de tendencia súper importante que nos hace pensar en, bueno, cómo vamos a usar estos medios para la asistencia, para el soporte, etcétera. ¿Ya? Y esta probablemente es la experiencia que a todos nos tocó un poco pasar. Es quizás desde un 2016, donde la experiencia de chatbot era frustrante, no lográbamos conseguir, y un poco la pregunta era, bueno, ¿qué pregunta tengo que hacerte para que me lleves a un asistente humano? ¿Cierto? Ya hacia el 2018-19 la tendencia empieza a cambiar y las noticias que se publican empiezan a cambiar. Y ahí habla un poco de que los clientes no quieren hablarte a ti, están buscando llegar a tu chatbot. Entonces, un poco es cómo lo hago, o por qué opción tengo que seguir para llegar al chatbot. Y acá hay dos estadísticas que publica un sitio que se llama Drift, que tiene muy buenas estadísticas de esto. Y uno es que el atributo más valorado del asistente virtual es la presencia 24/7. Ya esta capacidad de estar siempre presente en cualquier horario, tú vas a tener la posibilidad de tener una respuesta, y una respuesta inmediata, sin sala de espera, sino que vas a ir directo a una respuesta. Y que un 37%, y este me llama harto la atención, de los usuarios preferiría hablar con un chatbot ante una emergencia. O sea, piensa en una situación de emergencia, cuál es el hospital más cercano, o cuál es la acción que debo tomar. Hay un 37 que ya consideraría primero hablar con un chatbot. ¿Ya? Y esto un poco por esta capacidad de no tener tiempo de espera, vamos a ir directamente a la interacción. ¿Ya? Y bueno, hay también otra estadística de un poco del crecimiento de este fenómeno en búsquedas en los buscadores. Ya 2016 ya empieza a haber un boom, digamos, bien especial en esto. Acá les quiero mostrar cuatro estadísticas del banco, del World Economic Forum, ¿ya? Y que habla primero que al 2023 ya vamos a tener más asistentes virtuales que humanos. Así como hablábamos de 90 millones de asistentes virtuales en Estados Unidos, al 2023 ya se espera que esto supere el número de humanos en el planeta. En el mundo tenemos 2 billones de personas sobre 60 años. Ya, ese también es un aspecto demográfico que viene cambiando muy fuerte, y que tenemos que empezar a cuidar. Tenemos que empezar a tomar algo de resguardo de esa situación. ¿Qué significa eso? Vivir en una sociedad donde 2 billones son mayores de 60 años. El 46% de los adultos hoy sufre de algún nivel de soledad. También una estadística el World Economic Forum empieza a poner alerta. Y en Estados Unidos se estima que el 40% de los adultos son cuidadores no pagados de algún familiar. ¿Ya? Y bueno, ¿y cuál es el rol de los asistentes virtuales acá? Bueno, un asistente virtual es muy difícil que se convierta aún en tu amigo, en tu confidente, en tu asistencia cercana, empática. Sin embargo, de a poco estas herramientas empiezan a hacerse un poco más cálidas, un poco más cercanas, nos van a poder empezar a recordar los medicamentos, y van a poder empezar a hacerlo de manera cada vez un poquito menos fría, un poquito más cercana. ¿Ya? Y ahí el Foro Económico Mundial hoy ya ha tomado voz en esto, y está poniendo los asistentes virtuales como un elemento a considerar. ¿Ya? Y aquí quiero ya contarles un poco de este caso en Chile, ya, que es para el FOSIS, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que tiene como misión el contribuir a la superación de la pobreza del país, y eso lo hace a través de programas. ¿Ya? Para los programas de este año apuntan a los 2 quintiles más vulnerables de la población, este 40%, y se van a entregar 30.000 cupos de emprendimiento o de búsqueda de empleo. Ya son un poco los dos tipos de programas que hoy tiene presente. Se van a ver 30.000 beneficiarios, sobre los cuales se van a repartir 23.000 millones de pesos, que es la inversión social que el país está haciendo. Y hasta ahí vamos, digamos, súper bien. Esto iba a ser un programa, digamos, como los que aparecen todos los años. Sin embargo, nos aparece el coronavirus, y nos aparece esta situación en la que vamos a tener que
lanzar estos programas, no podían retrasarse, menos en esta situación, al revés, es el momento en el que el país requiere más ayuda. Sin embargo, ya no íbamos a contar con las oficinas, no podemos contar con los municipios que usualmente ayudan en estas situaciones para poder desarrollar estas postulaciones en papel o asistidos por un experto. Entonces, aquí fue donde, digamos, se tuvo que repensar un poco la experiencia para que pueda ser 100% virtual, 100% digital. Para que tengan una idea, del orden del 10 al 15% de las postulaciones ocurrían 100% virtuales hasta el 2019. Y en este 2020, este proceso partió este lunes recién, ¿cierto? Y solo el primer día, en un sitio que suele tener 10.000 visitas diarias, se tuvieron 900.000 visitas. ¿Ya? Y el asistente virtual, que pasa a ser este agente capaz de ayudarnos a desarrollar nuestra postulación, ya respondió 120.000 preguntas solo el primer día. ¿Ya? Entonces, nuevamente, una situación inédita nos obliga a escalar la capacidad de ayuda y se pudo escalar. Hoy ya en un solo día respondió 120.000 mensajes y la estadística es que el 75% de las postulaciones que ya se han recibido en el primer día fueron 100% virtuales. Ni siquiera involucraron un llamado, un teléfono, sino que se desarrollaron de forma virtual. ¿Ya? Entonces, acá les quiero mostrar en esta lámina un poquito cómo funciona. Aquí quizás se les va a ver un poquito detenido, pero básicamente el asistente virtual lo pueden ver en la página de fosis.cl. Van a poder ver que tú puedes empezar a interactuar con él de forma natural. ¿Ya? Entonces aquí yo le voy a escribir una palabra, lo voy a saludar, cometo algunos errores, voy a ir cometiendo algunos errores en el camino, en las palabras que uso, ¿cierto? Sin embargo, él tiene esa capacidad de comprender una intención detrás de la pregunta y fíjense, no tuve que pasar por una sala de espera, no tuve que pasar por una espera, sino que ya estoy teniendo respuesta, le quiero pedir un poco más de pregunta, de información, y quiero saber las fechas, por ejemplo, ¿cierto? Pero la fecha requería conocer mi comuna. Entonces ahí nuevamente voy a seguir cometiendo algunos errores, entonces le voy a decir en qué comuna estoy y desde esa comuna él me dice, bueno, para tu caso y tu comuna y tu programa, estas son las fechas. Entonces se hace contextual, se pregunta, y finalmente también tengo una estadística de satisfacción. ¿Ya? Entonces estamos llevando la asistencia. Esto es el asistente virtual abierto, el que ustedes van a poder probar, ¿cierto? Pero también en la medida que uno va postulando, también hemos activado un asistente que puede ir soportando el llenado de los formularios. Y un poco lo que buscamos acá es poder abordar los problemas frecuentes. Esto no necesariamente es una población totalmente nativa digital, ¿cierto? Entonces es súper importante el poder contar con este apoyo. Entonces aquí se hace contextual, la saluda por su nombre, sabe las respuestas que ya ha puesto hasta este minuto y le ayuda, digamos, respecto a un error frecuente que tenía que ver con un apoyo financiero que uno podía dar, etcétera. Entonces, nuevamente, este pasa a ser un asistente en una situación en la que no íbamos a ser capaces de dar asistencia humana, lamentablemente. Entonces, nos hizo resilientes, nos hizo capaces de dar un paso adelante y poder estar llevando con éxito en los procesos de postulación de este año. Y ahora vamos a hablar de un segundo caso sobre analítica de video, Jaime. Exacto. Una de las cosas, y tal vez complementando de alguna manera lo que ya comentó Pato, tiene que ver con el acceso a los datos. Si en la siguiente lámina vamos a ver que de alguna forma el- la explosión que hay respecto a las horas de cámara, a, a la cantidad de cámaras que están disponibles para poder de alguna manera tener más información contextual, potencia mucho lo que son las labores analíticas. En la siguiente lámina vamos a, vamos a ver algunas estadísticas. Ahí Sí, ¿Me ayudan con la siguiente lámina, please? Ahí sí, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, hoy en día la cantidad de cámaras que tenemos a nuestra disposición son realmente cifras asombrosas. Hay más de 245 millones de cámaras de vigilancia en uso hoy en el mundo
creando más de 850 petabytes de datos en forma diaria y más de 13.000 millones de horas de video solamente en forma semanal. Pero ¿qué es lo interesante? Que solamente el 3% de todos estos volúmenes tienen de alguna manera aplicados a algún tipo de inteligencia. Y eso de alguna forma genera un ámbito completamente nuevo y una oportunidad gigante hacia el futuro. Como vamos a ver en la siguiente lámina, de alguna forma, esto ha ido evolucionando, como se podría decir, con una cierta curva de madurez. Tenemos por un lado tal vez la visión un poco más tradicional de lo que es el manejo de cámara, simplemente cámaras fijas conectadas a un circuito cerrado de televisión, pero de alguna manera todos estos conceptos de video analytics han ido evolucionando para de alguna manera apoyar el trabajo de los operarios y de la gente que está finalmente generando sus tareas de vigilancia y de revisión. Y en ese sentido, lo que esperamos en una mirada más de Intelligent Video Analytics es identificar eventos y patrones de forma automática, patrones de todo tipo, desde ciertos comportamientos de personas dentro del espacio que se está grabando, eh, acceso de intrusos a un cierto lugar, malas prácticas operacionales o simplemente tal vez usos más comerciales, como podría ser en un centro comercial, generar el conteo de personas que entran y salen del centro comercial, hacer un análisis demográfico de estas personas y así de alguna manera ir generando mayor inteligencia a lo que se viene a futuro. Como vamos a ver en la siguiente lámina, de alguna forma lo que buscamos con esto es agregar valor. Las cámaras capturan imágenes, capturan video, pero de alguna manera lo que necesitamos es capturar valor y agregarle valor a esta información. Y esto, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con una perspectiva de Big Data, darle más contexto a los datos que tenemos. O sea, no solamente tenemos compras, por ejemplo, en un centro comercial, como yo les comentaba, sino además tenemos visitas. Estas personas se mueven dentro de un centro comercial de cierta manera, visitan más algunas zonas que otras, se mueven más por algunos pisos que otros. Y eso le da contexto a nuestros análisis y nos permiten entender mejor por qué las cosas ocurren como ocurren, por qué algunas tiendas venden más que otras y cosas por el estilo. De alguna forma, en función de esto, podemos identificar anomalías de mejor forma, podemos mitigar algunos riesgos de mejor forma, podemos maximizar la eficiencia operacional e incluso reducir costos en función de las oportunidades que vamos detectando. Y esto tiene una potencialidad realmente potente. Lo que buscamos de alguna manera, tal vez tres grandes usos que tiene el Video Analytics es básicamente a enfrentar desafíos que son dinámicos, que tienen un cierto dinamismo. Por ejemplo, conocer una situación, como en la imagen que aparece ahí, de identificar, por ejemplo, un objeto como una mochila o un bolso que queda disponible en un cierto lugar. Eso podría tener simplemente una mirada de tratar de encontrar cosas para hacerlas llegar a la persona que finalmente la perdió o tener una mirada más de seguridad porque ese bolso dejado ahí podría tener una cierta intencionalidad, que puede ser una bomba o algo por el estilo. Por lo tanto, es muy importante detectarlo y tomar acciones en función de eso. También podría ser simplemente una mirada de optimización operacional, como les comentaba, conteo de personas, detección de patrones, detección de multitudes, que vamos a conversar en un rato respecto al concepto también del distanciamiento social que está tan de moda con respecto al coronavirus. O simplemente investigar en forma rápida, reducir el tiempo de investigar en videos. Finalmente podemos entrenar inteligencia artificial que logra detectar patrones en horas y horas de video para nosotros, por ejemplo, preguntar, oye, ciertas cosas, ¿en qué momentos del tiempo ocurrieron en los últimos 2 años que tengo almacenados de video? Y eso acelera bastante las labores de operación. En la siguiente lámina vamos a ver de alguna manera también el concepto desde el punto de vista de cómo esto tiene aplicaciones en todas las industrias, desde la agricultura hacia los medios de comunicación, hacia los eventos masivos, la manufactura, la seguridad pública, finalmente en todos los escenarios, en todas las industrias donde el contexto es relevante, que podríamos decir que son prácticamente todas, Video Analytics tiene algo que aportar. Y de hecho, lo que les vamos a presentar es el uso para el día a día. Lo que estamos viendo en pantalla, si no recuerdan esa esquina, los que no han salido hace ya algunas semanas, estamos hablando de Andrés Bello con Nueva Tajamar, el edificio que se ve en una esquina Costanera Center, y ese es un dron que soltamos hace algún tiempo, y si se dan cuenta, en tiempo real somos capaces de identificar personas, seguir a esas personas, también a los vehículos, ahí también los que tienen mejor vista alcanzan seguramente a ver que detectamos bicicletas, detectamos el semáforo, de alguna manera la aplicación de inteligencia artificial sobre estos videos nos permiten de alguna manera aumentar bastante nuestras capacidades analíticas. En la siguiente lámina
vamos a ver algo que es bastante potente, que tiene que ver con el uso de esto para el coronavirus, que tiene que ver básicamente con el objetivo que tenía esta presentación, mostrarles cómo podemos de alguna manera atender situaciones de riesgo de contagio como la que estamos viviendo hoy en día. En ese sentido, hoy en día es posible también detectar no solamente personas y cosas en movimiento, incluso y traqueándolas, sino que además utilizando cámaras biespectrales, que además tienen la funcionalidad térmica, podemos de alguna manera también medir la temperatura corporal de las personas con un error bastante bajo, estamos hablando de menos de 0,5 grados Celsius. También podemos inferir de alguna manera situaciones riesgosas, por ejemplo, personas que se encuentren sobre los 37,8 grados, sobre ya los 38 grados de fiebre, podríamos de alguna manera detectarlas y tomar las acciones como por ejemplo simplemente que un guardia se le acerque y le diga, oiga, tal vez es más prudente que usted regrese a su casa o tal vez se acerque al centro de salud más cercano porque tiene, no sé, 39 grados de fiebre, como está aquí en el centro comercial o en una zona pública. Y también podemos empezar a clasificar distintas situaciones de riesgo en función de aspectos demográficos, aspectos térmicos. Y otra cosa que es muy interesante y que va a ser muy potente para nuestro regreso a esta nueva normalidad, como se le ha venido hablando, también, por ejemplo, detectar el uso de mascarillas, el uso correcto de mascarillas por parte de las distintas personas que visitan un lugar. En la siguiente lámina vamos a poder ver la potencialidad que tiene esto con un ejemplo. Es de Francisco, una persona que trabaja con nosotros y si se dan cuenta en tiempo real, detectamos que es un hombre de unos 33, 34 años y junto a eso pueden ver la detección térmica también que hacemos en paralelo y en ese minuto ya detectamos que está portando una mascarilla. Y él va a tomar una taza con agua caliente donde ven en el espectro térmico donde detecta en rojo que estamos hablando de una temperatura bastante alta. Y seguimos detectando más allá del ángulo que él toma, que anda con mascarilla, después se la quita y ahí, si se dan cuenta y alcanzan a leer, ya vemos que no está portando una mascarilla porque no la tiene bien colocada. Más allá que la mascarilla esté en la imagen, la mascarilla tiene que estar bien colocada en el rostro. Y ahí nuevamente Francisco vuelve a colocar la mascarilla y nuevamente lo detectamos como un caso de una mascarilla bien puesta. Todo esto en forma automática, todo esto aplicando inteligencia artificial. Si se dan cuenta, en paralelo, al mismo tiempo, estamos aplicando dos cosas, como hablaba Patricio en un comienzo, dos inteligencias artificiales en paralelo. Una que ve todo el aspecto térmico y otra que ve todo el tema del comportamiento correcto usando la mascarilla en este caso. Y en la siguiente lámina vamos a ver también temas de aplicación para aplicaciones de distanciamiento social en tiempo real, podemos medir situaciones de riesgo. Por ejemplo, ese grupo de niños que está sumamente cerca interactuando, los catalogamos en rojo porque están demasiado cerca, no están respetando un distanciamiento social, mientras las personas que mantienen cierta distancia las vamos colocando en verde y tenemos una situación de riesgo medio, que son las que vamos pintando también de color naranjo, como esas dos personas que se ven al fondo, que van conversando, no están tan cerca, pero podrían estar más alejadas para respetar el tema del distanciamiento social. Esto tiene distintas aplicaciones, esto lo estamos conversando para aplicarlo en ciertas faenas, en lugares de trabajo, en el fondo para apoyar de alguna manera el regreso al trabajo en nuestras oficinas, en nuestros lugares de trabajo propiamente tales, pero de alguna manera tomando las precauciones para que, por ejemplo, la gente esté respetando el distanciamiento social y tomar o generar alguna alerta cuando esto así no ocurre. Y si recuerdan, el primer video que hablábamos de no atajar con Andrés Bello, lo mismo lo podríamos aplicar también en situaciones de espacios públicos, como por ejemplo personas que van transitando en la calle, si se dan cuenta, como estamos hablando de bastante tráfico, casi todas las situaciones que estamos detectando son situaciones de riesgo porque en un espacio muy pequeño, estamos hablando de unos 3 metros de vereda, todas las personas están ahí interactuando entre sí, si se dan cuenta, ahí estamos ante distintas situaciones de riesgo porque todas las personas están bastante cerca interactuando entre sí. Obviamente, este video que tomamos con un dron hace algunos meses fue antes de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, por lo tanto, nadie tenía ningún tipo de precaución respecto a tomar cierta distancia o usar mascarilla. Pero de alguna manera, como les mostrábamos en el video anterior, hoy en día tenemos esta capacidad de en forma automática y en tiempo real empezar a detectar todos estos comportamientos y de así de alguna forma alertar a quienes corresponda, ya sea las autoridades, ya sea las personas responsables dentro de una faena o
una oficina de que están ocurriendo ciertos hechos que debieran ser de alguna manera trabajados para ser corregidos. Simplemente mejorar los comportamientos que vamos teniendo, como por ejemplo portar correctamente la mascarilla o mantener siempre una distancia suficiente con el resto de nuestros compañeros de trabajo para no aumentar el riesgo de contagio. Perfecto, bueno, muchas gracias, Jaime. Tenemos ahí, bueno, aquí tienen todos nuestros contactos. Es súper importante que vamos a seguir. Ahora nos vamos a tomar unos minutos para responder. Tenemos hartas preguntas, así que ahí las he ido clasificando un poco, pero ahí tienen también nuestros contactos para seguir conectados, seguir esta conversación que, como decía Jaime, ahí no, es un tema que nos apasiona y consideramos que Chile tiene una posibilidad muy importante de poder desarrollar y liderar varios de estos temas, ¿ya? Ahí te voy a dar espacio, Jaime, para que tomes Tome agua. aire. Mientras yo voy, eso, toma aire, mientras yo voy a responder aquí una primera pregunta que creo que es muy buena y a mí me gusta responderla porque creo que también ilustra un poco cuál va a ser el rol de todos nosotros en esto. Y un poco tiene que ver con si la inteligencia artificial va a terminar siendo un ámbito de especialistas, de desarrolladores, expertos que tengan acceso a poder desarrollar estas cosas. Ya, digamos, y un poco pregunta si van a haber herramientas tipo drag and drop, digamos, con algoritmos que ya estén construidos. O sea, la respuesta directa a eso es sí, de todas maneras. Hoy hay excelentes desarrollos que nos permiten aprovechar de partida inteligencias ya entrenadas, por ejemplo, y en ambientes tipo drag and drop. Un poco el gran desafío que tenemos hoy es de muchos y ojalá un espectro muy diverso de personas seamos capaces de desarrollar inteligencia artificial en algo que hoy es una rama que se ha llamado la inteligencia artificial aplicada, donde no es un ámbito de desarrollo estadístico, no es un ámbito de desarrollo científico, sino que es un ámbito de la aplicabilidad. ¿Ya? Y hoy yo he visto a todas las grandes eh, casas, ¿no? Que en el espacio de la inteligencia artificial más científica. ¿Ya? Así que es súper buena la pregunta. Sí, definitivamente las herramientas se están haciendo cada vez más amigables en el sentido de aumentar el número de personas que puedan desarrollar, que puedan dar desarrollo de inteligencia artificial, que es una de las grandes amenazas que se ha mapeado, digamos, es, bueno, cómo los humanos vamos sesgando y si es un grupo muy chico el que desarrolla, más sesgo puede tener. Entonces, la idea de que estas herramientas sean más cómodas es justamente esa. También comentar que la inteligencia artificial ya no es necesariamente programada. Recuerden este hecho de que la inteligencia artificial pasa a ser entrenada. Y eso es un skill distinto y no es necesariamente un skill de software o de código, ¿ya? Sino que pasa a ser un skill un poco más de ser capaz de curar bien un dataset, de seleccionar bien uno, etcétera. Entonces ahí también se amplía la base de personas con capacidad de desarrollo. ¿Ya? Jaime, me han preguntado bastante por cuál es el ámbito de ética, el ámbito de Sí, eso privacidad, estaba leyendo. cómo eso se está viendo en Chile. Son buenas preguntas. De hecho, de alguna manera lo que preguntan es, oye, de alguna manera se puede prevenir el abuso o de alguna manera estaría en tela de juicio el tema de privacidad personal y la ética en el uso de este tipo de cosas. Es una excelente pregunta. Y de alguna forma es súper importante que de alguna manera entendamos cómo se aplica esto y qué es finalmente un dato personal o no. Desde ese punto de vista, nuestra imagen desde el punto de vista tal vez más filosófico de lo que es la protección de datos personales, nuestra imagen, una fotografía de nosotros es un dato personal de nosotros, eso hay que entenderlo desde ese punto de vista. Pero el uso en un ambiente público como el que estamos hablando, sin identificarte como una persona con nombre y apellido, como en este caso que ustedes nos están viendo en pantalla, como Jaime Caicedo y Patricio Cofré, utilizándolo de forma agregada, sí, de alguna manera, no viola ningún derecho de dato personal y es un uso bastante ético de esta información. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, en los casos que comentábamos, trabajamos con información de forma anónima, simplemente hacemos un análisis demográfico. En este sentido, lo que nos interesaría saber que en este caso Patricio y Jaime, más que ser Patricio y Jaime, son dos hombres de entre 35 y 40 años que están hablando con ustedes.
Y en ese sentido es exactamente lo mismo que estamos trabajando y la forma en que disponemos y disponibilizamos esta información. Es finalmente se trabaja de forma agregada, respetando toda la información personal y en ningún caso hacemos identificaciones uno a uno. No estamos identificando a una persona con nombre y apellido en la vía pública ni en un centro comercial. En ese sentido, todos nuestros desarrollos de video analytics respetan al 100% lo que es la protección de datos personales. Perfecto. Bueno, también hay otras preguntas acá, por ejemplo, bueno, si estas son todas soluciones estándares o se requieren entrenar en cada ocasión, ¿ya? Y ante eso es también muy buena pregunta. Y hay varias cosas, por ejemplo, en la detección de la figura humana, por ejemplo, que ustedes vieron mucho. Esos hay muchos entrenamientos ya paquetizados y entrenados con datos más grandes que los que nosotros podemos ser capaces de capturar. Entonces, un poco la respuesta pasa porque varios genéricos, ¿ya? Como el lenguaje, los vehículos, las personas, ¿ya? Eh, hay ya entrenamientos hechos con datasets muy grandes y que es muy bueno que sea con datasets muy grandes, porque también no, tienen la diversidad y la riqueza completa de todos los tipos de vehículos, todos los tipos de personas, los tipos de voces, los tonos de voces. Por lo tanto, esas se pueden aprovechar y hoy están súper disponibles a través de varios desarrollos que hoy existen, muchos desarrollos open source, que también es algo súper destacado del movimiento de inteligencia artificial, que ha sido en gran medida desarrollado en el mundo open source, por lo tanto se hace también muy, muy disponible para poder usar. Otros entrenamientos específicos, Jaime mostró el de mochilas, por ejemplo, ahí sí nos tocó nosotros armar un dataset muy grande de tipos de mochilas, etcétera, porque ya era un caso de uso más específico. También nos ha tocado hacerlo con montacargas, conos, con objetos quizás un poco más extraños, pero ahí nosotros hacemos un entrenamiento específico y nuevamente empezamos a componer con otros quizás genéricos. Entonces, vehículos cerca de personas, mochilas cerca de personas, y ahí empezamos a componer estas inteligencias para poder aplicar en un Mm. caso real. Hay unas preguntas también que se refieren tal vez a lo que comentaba yo del futuro del trabajo, respecto a este tema de reemplazar robots por humanos, un poco alimentar esa conversación que hay en el último tiempo. De alguna forma, como les comentaba con Pato, una de las cosas que también nos une es esta mirada más positiva respecto a lo que es la inteligencia artificial. Y en ese sentido, no me gusta mucho cuando se trabaja tanto con estas cifras que ustedes deben haber publicadas respecto a la cantidad de empleos que se van a perder por el uso de robots, el reemplazo humano. ¿Y por qué no me gustan? Porque son muy tendenciosas y no muestran la otra cara de la moneda. Tal como existen cifras de robots que van a reemplazar humanos, también existen las cifras de los nuevos empleos que se van a generar con esto. Y si ustedes los buscan, van a ver que son bastante mayores al número de empleos que se van a perder. O sea, el número de empleos que se van a generar en el futuro respecto a la inteligencia artificial supera el número de empleos que se van a perder. Y eso es lo que no me gusta mucho cuando aparecen estas cifras donde solamente muestran una cara de la moneda y no la moneda completa. Y en ese sentido, ¿qué tipo de empleos son los que van a empezar a aparecer? Tal como, por ejemplo, en el caso que presenta Pato del asistente virtual, puede ser que se pierda, obviamente, empleos respecto a call centers, a personas que asisten a funcionarios, a clientes en un contexto como en un call center. En paralelo que ocurre eso, esas mismas personas podrían trabajar perfectamente en un nuevo empleo que va a empezar a crecer bastante, que es ser un entrenador de inteligencia artificial, que son personas, por ejemplo, que nos ayudan a nosotros a entrenar estas inteligencias artificiales, reforzar el aprendizaje, le van indicando a la inteligencia artificial si aprendió bien o no, le van generando recompensas en función del aprendizaje, y ese es un tipo de empleo que hace 2 años no existía, que está empezando a subir bastante y que sin bastante entrenamiento, personas, por ejemplo, que trabajan en un call center perfectamente podrían trabajar como entrenadores de inteligencia artificial. Y en ese sentido, como les digo, el tema del impacto del trabajo, siento que esa conversación se está cargando mucho para un lado, omitiendo cifras que son súper potentes como las que les estoy diciendo. En ese sentido, yo creo lo que sí tenemos que tomar conciencia es que el futuro que se viene, y tal como lo estamos viviendo ahora, los cambios cada vez se van a ver más rápido, tenemos que estar preparados para cambios imprevistos como la misma emergencia que estamos viviendo, que nos tomó a todo el mundo, no solamente en Chile, a todos los países del mundo, no también preparados para ello, por lo tanto tenemos que tomar conciencia que el futuro
cada vez va a ser con cambios más rápidos y nosotros tenemos que tener conciencia que también tenemos que estar dispuestos a cambiar rápidamente de trabajo y de función. No podemos pensar en una mirada donde vamos a estar trabajando durante 15, 20 años en lo mismo. Tenemos que también tomar conciencia de que puede ser que estemos trabajando 3 años en un aspecto, 5 años en otro, 5 meses en otra cosa, y finalmente eso nos obliga a estar continuamente capacitándonos, continuamente aprendiendo cosas nuevas. Por lo tanto, lo que yo los invito es abrir la mente, abrir la mirada y mirar esto con una óptica bastante más positiva. Claro. Aquí Sebastián pregunta también, bueno, ¿qué pasa en todos aquellos casos en que no hay historia de datos? Ya el caso más usual de inteligencia artificial es aquel en el cual tú aprendes de una historia, aprendes de la experiencia acumulada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en todos esos ámbitos donde no hay historia? Y hay una rama que justamente es la que aplica AlphaGo Zero, que es uno de los ejemplos que mostró Jaime en los juegos, en que se puede aprender sin ninguna experiencia. Y este tipo de inteligencia, que es el aprendizaje por refuerzo, se trata un poco de existen, digamos, desarrollos, todavía es bien en las ramas que va a crecer más rápido dentro de la inteligencia artificial, y esta rama que se encarga ella misma a través de técnicas de exploración. Y entonces él explora un espacio que él no conoce y él propone un experimento en poder hacer recomendación de productos, por ejemplo, cuando a ti en un sitio web se te hace una recomendación, sino que